Regresamos a Camino Amarillo, vamos a la recta final y nos quedamos, Agustín, hablando, te preguntaba sobre el cuarto giro que está anunciado. Está anunciado que llegará Maitreya, el Buda del futuro. Pero según los cálculos tradicionales puede tardar mucho en llegar Maitreya. Pero ¿o no? ¿O sí? ¿No? Sí, yo según bueno, no lo sé, no lo sabemos, pero si uno calcula yo soy especialista en India. Sí. Entonces, conozco bien la manera de calcular la antigua India y podrían ser 24.000 años. Sí, pero falta un poquitín. Pero no, sobre todo... A lo mejor ya ella es en otra humanidad. Sí, pero en Extremo Oriente siempre se ha tenido la sensación de que era inminente. Okay. Y de ahí que habían grupos en Japón y en China muy milenaristas. Es que está a punto de llegar. Sí. Bueno, no sabemos cuándo va a llegar ese bodhisattva, pero de momento es bodhisattva. Cuando llegue ya será el Buda futuro. Sí que hay muchos cambios, ese que decíamos de la meditación, la interacción del budismo con la ciencia, con las neurociencias, por ejemplo, eso es muy interesante. Con la física cuántica. Sí. Todo eso está transformando muy profundamente el budismo. Todo la desritualización, desmitologización de ciertos aspectos que en Asia siguen siendo importantes, en el budismo moderno y en particular de Occidente pierden peso. Por ejemplo, las tradiciones occidentales de justicia social y de igualdad, en especial de género, por ejemplo, eso está influyendo muchísimo. Entonces, que se ha tardado el budismo. Sí, por eso. Pero eso es una iniciativa del budismo occidental. Sí. Sí. Y entonces, pero eso ahora empieza a tener su efecto en Asia. Y sobre todo después de algunos escándalos de algunos lamas con sus discípulas o discípulos, pues ahora hay muchas mujeres budistas en Occidente, en México, en Estados Unidos, en Europa o en otros países. Y empoderadas por los propios maestros. Exactamente, ajá. Y eso está transformando y todavía lo va a transformar más el budismo. Hasta hace relativamente poco el budismo en esto era tan patriarcal como las otras tradiciones espirituales o religiosas. Sí. Bueno, como tiene esa capacidad de adaptación bastante inteligente, claro. El budismo permite que se adapte al siglo XXI quizás de una manera más fácil, más dúctil. Y están teniendo lugar estas transformaciones que son muy, muy interesantes. Yo en mi libro hablo bastante de eso. Okay. Ahora, me gustaría que habláramos de Kairos. Claro. Que es este editorial que diriges y que tiene este gran interés por difundir el Dharma en todas sus vertientes, hablando, por supuesto, de budismo, de hinduismo, de Kabbalah, de todas las tradiciones espirituales. ¿De dónde viene este gran interés? Bueno, sí, ya tenemos más de 50 años en Kairos. Esa es una editorial que fundó mi papá, que él era una persona muy interesada. Él, hay que decir... Además, tú tienes ascendencia... Claro, yo tengo ascendencia de la India. Entonces, este mestizaje que llevamos los Panic, sí. Medio Oriente, Medio Occidente, y eso que son dos etiquetas que no me gustan mucho, pero para simplificar ya nos entendemos, ese mestizaje pues lo hemos plasmado editorialmente hablando. Sí. Entonces en Kairos nos interesa tanto la mística, la filosofía profunda, las tradiciones espirituales, todo tipo de ellas, aunque por distintos factores probablemente biográficos se nos asocia más al mundo del budismo y del hinduismo, pero hemos hecho cosas de islam, de cristianismo, de Kabbalah, de sufismo, de Japón, en fin, de muchas tradiciones, pero al mismo tiempo también de la tradición occidental, en filosofía, en ciencia. A mí me interesa mucho ese diálogo entre ciencias y espiritualidad, que no creo que tengan que estar enfrentados como lo han estado durante tanto tiempo. Y que dejan de estarlo, hoy. Y que dejan ahora, hoy en día hay muchos puentes, muchos diálogos, precisamente en la tradición budista en esto es bastante también pionera en abrirse a dialogar con biólogos, con físicos, en fin, muy interesante. Pues en Kairos tenemos este espíritu que yo he preservado, hace muchos años que estoy allí, de libros de diálogo entre las distintas tradiciones espirituales. Algunos son más académicos, otros son más populares. Hay libros de yoga, de meditación, de todo tipo, siempre con un rigor. Sí. Ese es un punto que yo no he querido sacrificar, que no quiere decir que sean áridos y difíciles de leer. Como tú dices, hay sus diferencias y sus acercamientos. Pero como
como puedes haber visto por lo que he dicho sobre las tres joyas, yo conozco de estos temas. Sí, claro, por supuesto. Pues entonces puedo poner, no soy el clásico editor de otras editoriales, con todo respeto, que no saben, mucho de lo que están publicando. Y entonces, sí, aquí los escritores se enfrentan a ti. Sí, claro, que sí sabes. entonces me proponen cosas, pero pongo el listón un poco más alto, Pues sí. porque vivimos también un poco del prestigio, esa K de Kairós, que mucha gente identifica, pues yo quiero transmitir que sepan que cuando vean la K, eso es señal de que ese libro lo pueden comprar a ojos cerrados. Y que no va a decir lo que se le ocurrió. Hay distintos niveles, evidentemente. Y hay libros más incluso infantiles, o tenemos distintas líneas, pero es un poco ese es el espíritu de Kairós. Ahora, ¿por qué hoy en día es tan importante, hoy en día, porque lo estamos viviendo y estamos aquí y ahora, y ha sido siempre, pero ¿por qué es tan importante recobrar este sentido espiritual que de repente se perdió? ¿No? Sí, yo creo que ese sentido espiritual es inherente a la condición humana. Lo que a veces transmigra y se transforma... Que no reencarna. Exactamente. De formas insospechadas. Entonces, ahora las religiones ya no tienen el monopolio de ese sentido de espiritualidad. Y hay muchísima gente, precisamente los budistas de Occidente son muchos de ellos, pero no necesariamente los budistas, incluso muchos ateos o agnósticos, que precisamente no renuncian, no renunciamos, me incluyo, a cultivar esa dimensión espiritual más profunda. Y no necesariamente tenemos que suscribir ninguna religión, ninguna tradición en concreto. Nos pueden interesar una en concreto, o muchas, o ninguna. O hay gente que lo puede cultivar eso en el arte, en la pintura, en la música, en la poesía, o en la naturaleza, o en la acción política, o en la acción solidaria. Y ahí se autorrealizan, y ahí le dan una profundidad vertical a su vida, ¿por qué? Porque yo creo, eso lo he escrito en algún otro libro mío, ese que se llama El sueño de Shitala, que, eso no es que lo diga yo, eso lo comparto con muchos pensadores, que ese sentido de la trascendencia o de la espiritualidad es inherente, es innato. O sea, ya las primeras manifestaciones de Homo sapiens o Dona ya son la sepultura y la pintura. Eso es lo que nos diferencia, o no mucho, por cierto, con los chimpancés. Es ese sentido, esa capacidad de simbolizar, de descubrir la profundidad. Más allá de lo evidente, ¿no? Sí, entonces eso es verdad que en las últimas décadas mucha gente ya no lo percibe porque las religiones tradicionales no les interpelan, no les dice nada. Y entonces o lo han rechazado por completo o lo han encontrado en la espiritualidad secular o en otras tradiciones o en un poco un pupurri de tradiciones. Pero no quiere decir que desaparezca. Por lo tanto, es lógico que se siga buscando, que las personas sigan interesadas en una dimensión más profunda, más trascendente, que nos religue con los demás seres humanos o con la naturaleza. ¿No crees que en Occidente se perdió un poco y por eso hay esta un poco deshumanización, hay esta superficialidad en la manera en que se vive, ¿no? Es el famoso desencanto del mundo. Así es. Y sí, solo que aquí ya te hablo más como antropólogo, no como editor de Kairós. Tú te extrañaría ver hasta qué punto ese ímpetu o esa necesidad transmigra de formas insospechadas. Por ejemplo, mucha gente que dice que la religión no le interesa para nada reproduce los comportamientos religiosos con el deporte. Y entonces cuando va a un partido de fútbol, va a un templo y va a unos días determinados y luce unos símbolos determinados y hay una mitología determinada y hay unos demonios y el equipo contrario, evidentemente. Sí, claro. Y hay toda una serie de cánticos y oraciones y mantras que se recitan. O sea, a nivel sociológico, no es que sustituyan a la religión,
pero sí cumplen la misma función. Ok. Por lo tanto, estamos... Entonces es una transición, tal vez, ¿no? Claro, sí, eso está ahí. O la religión del consumismo. Claro, eso a lo mejor a ti o a mí o a los radioyentes nos puede, incluso podemos aborrecer, pero es el mismo comportamiento. Hay los malls y los centros comerciales donde peregrina la gente ante la promesa de que comprando el último artefacto eso le proporcionará la felicidad y la trascendencia y la vida. Claro, para mí eso es bastante pobre, claro. Pero en realidad es ese mismo comportamiento ritual que necesitamos. Yo creo que lo inteligente ahí sería dar con... o uno crearse un propio camino de trascendencia. Claro. Un poco, precisamente, que nos libere precisamente de esos condicionantes, de estos comportamientos ignorantes que son un poco... Estamos, ¿sabes? Como el hámster que está en la jaula, rodando ahí, y vamos dando vueltas con la promesa de la felicidad y en realidad estamos ahí indefinidamente dando vueltas. Buscando afuera. Sí, buscando cuando se trataría de cortar ese círculo vicioso en el cual nos encontramos y dar con una salida. Y el budismo puede proporcionar herramientas o otras tradiciones o un propio camino que uno haya encontrado, ¿no? Claro. Ahora ya estamos por terminar, Agustín, nada más me gustaría que cerráramos en esta, si le pudiéramos llamar espiritualidad secular, un poco hacia donde estamos yendo, más allá de las religiones, ¿estos conceptos de iluminación y liberación todavía serían importantes? Sí, yo creo que sí. Sobre todo el de liberación de la ignorancia. Básicamente de las ataduras, de los apegos, de nuestros condicionantes. Mucha gente lo buscó eso también a través de la terapia, sobre todo en los años 60, claro. 70 y 80. Las técnicas psicoterapéuticas también iban hacia el conocimiento de la interioridad. Por eso muchas tradiciones han dialogado. Yo creo que la idea de liberarse, de liberación, llamémosle libertad si queremos. Lo que pasa es que en Occidente libertad tiene una serie de connotaciones políticas, sí. Y uno tiene la libertad de escoger. Escoger a mi líder político o escoger a mi pareja o escoger mi casa. Y en realidad uno no tiene tanta libertad como piensa. Exacto, si le rascamos en un cero libertad, exacto, todo está condicionado. Exactamente. En Oriente o en las tradiciones de origen oriental, la libertad es la capacidad de llegar a ser uno mismo y actuar libremente, que a lo mejor pasa por descubrir que no hay uno mismo. Okay. Eso ya ahí no estarían todos de acuerdo. Pero esa es la verdadera libertad, el descondicionarse, el poder trascender esa ignorancia, ese sufrimiento, esos apegos, ese círculo vicioso. Que nos condiciona. Por lo tanto, yo creo que sí, que ahí lo que llamamos sabiduría, iluminación o libertad sigue siendo importante, aunque no se verbalice en estos términos. Okay. Bueno, Agustín, pues muchísimas gracias por haber estado acá. La verdad ha sido una conversación muy rica y muy profunda. Ojalá vuelvas a Camino Amarillo. Es tu casa. Yo encantado. Te agradezco muchísimo todo este tiempo dedicado. Y bueno, muchísimas gracias por invitarme. Gracias. Esto es grabado, entonces seguramente ya habrán pasado todas tus actividades, pero estás viniendo constantemente a México. Sí. ¿Y dónde pueden encontrar tus actividades y etcétera? Pues, sí, ahí yo lo anuncio a veces en mi Facebook o el de Nirvana Libros. Nirvana Libros, que es la distribuidora que lleva todo el fondo de Kairos. Sí. Ahí anuncian las actividades mías o de otros autores de la editorial que también vienen por México y hacen presentaciones, conferencias o cursos o talleres. Perfecto. ¿Y qué tienes próximamente para cocinándose? Uy, yo siempre tengo muchas cosas, pero como acaban de salir las 3 joyas, ahorita estás en eso. Todavía no asoma aquí ningún y ahora. nuevo. Sí, y yo dejo que la cosa fluya. Perfecto. Pues te agradezco muchísimo, Agustín. A ti, un placer. Gracias. Pues muchas gracias a la producción de Camino Amarillo, gracias a
Erika Ramírez, nuestra productora, en la asistencia Ulrich Coronado, en la operación David Arroyo y en la cabina Rubén Juárez. Pero muchas gracias sobre todo a ustedes por escucharnos y recorrer con nosotros el camino. Soy Mariana Estrada, búsquenos en Facebook en Camino Amarillo, en Twitter @CaminoAmarillo7, en nuestra página web caminoamarillo.net, donde se pueden suscribir al newsletter para encontrar en su correo cada mes los mejores cursos, eventos y talleres para profundizar en su camino espiritual, y en YouTube, por supuesto, donde tenemos nueva producción para ustedes. Pues muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos la semana que entra. Buenas noches.